Saludos a todos y bienvenidos de nuevo al estudio bíblico. Vamos a continuar con las consideraciones basadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy avanzamos con la lección número 18. Hemos recorrido un trecho interesante en el estudio de esta carta que tiene enseñanzas tan interesantes y tan edificantes, y que yo diría inclusive que son determinantes para la salud espiritual de cualquier discípulo o discípula de Jesucristo. Y hoy vamos a basar nuestro estudio en Efesios capítulo 6 y vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Esta es una continuación e inclusive el estudio que sigue como continuación al de esta oportunidad está basado básicamente en el mismo tema. Hoy vamos a hablar entonces de la armadura de Dios y voy a leer en Efesios capítulo 6 versos 11 al 18 y dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el día de hoy no vamos a abarcar todos los textos que componen esta porción, este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Solamente vamos a ver algunos de ellos, y es un tema en el cual me voy a prolongar, quizás por 2 lecciones más, porque tiene, como dije al principio, enseñanzas muy interesantes. Saludo a mi hermana Elizabeth Aranguren allá en Texas. Que Dios te bendiga, Elizabeth, y que bendiga a toda tu familia. Nos da gusto estar en contacto contigo, aunque sea a través de esta vía. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento por este tiempo, Señor, que nos concedes de poder detenernos a considerar lo que dice tu palabra. Dependemos de ti, Señor, y por eso pedimos sabiduría, pedimos guía, pedimos que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento de manera, Señor, que podamos sacar mayor provecho a este tiempo al detenernos a meditar en esta parte de la Biblia. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio de esta carta. Y la semana pasada estuve hablando acerca de cómo vencer en las dificultades de la vida, cómo vencer las pruebas cuando nos enfrentamos a ella, y que es ineludible, que es inevitable que los creyentes en algún momento estemos atravesando por una dificultad, y esto es algo que no termina, ¿no? Porque la vida entera del ser humano, podemos decir, es una lucha a través, desde la concepción, cuando un ser humano es engendrado, está luchando por sobrevivir, y luego a través de su desarrollo durante la adolescencia tiene que luchar también con muchas cosas, y igualmente en la adultez. Entonces, cuando uno viene a Cristo también tiene que enfrentar muchas dificultades, muchas luchas, y en medio de las cosas que tenemos que enfrentar, hay muchos que buscan engañarnos y aprovecharse de nosotros. Y si logran engañarnos, es interesante que nosotros tratemos de determinar cómo es que consiguen engañarnos, por qué nos engañan. Y yo diría que, de forma breve, que la mayor parte de los casos somos engañados por ignorancia, porque ignoramos muchas cosas, y cuando ignoramos, pues somos presa de aquellos que pretenden engañarnos. Y eso lo vemos en la vida práctica. Por ejemplo, miles de personas, cuando hubo
la crisis económica antes del coronavirus, la previa, perdieron sus viviendas porque se les engañaron. No se les dijo que estaban contratando préstamos con intereses variables, en fin, con una serie de condiciones que después no pudieron asumir. Fueron sencillamente engañados por no conocer los términos de los contratos o cómo son los mecanismos a través de los cuales se movían estos préstamos hipotecarios y perdieron sus casas. Hay muchos que son víctimas de estafa y por lo general estamos viendo en las noticias de personas que siempre son estafadas, especialmente personas de la tercera edad, que son estafados por individuos que son inescrupulosos y que se aprovechan del desconocimiento de algunas cosas y estafan a las personas. Y muchos llegan inclusive a perder la fe porque llegan ya hablando en términos espirituales, llegan a perder la fe al confiar en religiones y en personas que representan religiones que resultan ser unos defraudadores, personas falsos maestros, falsos profetas, y entonces muchas personas, como producto de su falta de conocimiento, sobre todo en la Biblia, porque es, vamos a decir, la Biblia es la fuente que respalda, la base sobre la cual se respalda la fe de todos los creyentes, pero lamentablemente hay muchos creyentes que tienen un desconocimiento notable de la Biblia y como consecuencia son fácilmente engañados por personas inescrupulosas. Ahora, si queremos vivir para Dios, debemos tener presente, como lo decíamos en el estudio anterior, que vamos a tener una lucha continua con nuestro enemigo, con el diablo, con Satanás. Y si ignoramos esto, que no podemos entonces entender la raíz de muchos conflictos y estamos en inminente peligro como cristianos de desfallecer, y hay muchas personas que terminan resentidas porque no logran entender por qué a lo largo de su caminar cristiano, o muchos desde cuando llegan a conocer al Señor, comienzan a enfrentar una serie de dificultades y de luchas que no entienden por qué, si han entregado sus vidas al Señor, si han encomendado sus vidas a Dios, tienen que pasar por diversas luchas y pruebas. Entonces, muchos caen en el engaño de comenzar a juzgar a Dios, muchos retroceden, muchos hacen lo que la Biblia llama apostatar, y se corre entonces el riesgo de perder todo lo que habíamos alcanzado en Jesucristo. Ahora, consideraremos hoy, a partir de este estudio, 3 claves que debemos conocer y que nos van a ayudar a vencer en esas batallas que todo discípulo de Cristo debe enfrentar. La primera clave para sobreponerse, para vencer en las dificultades de la vida, es estar bien informado. Porque cuando se dice comúnmente que la información es poder. Entonces, un cristiano que no está bien informado está obviamente en una posición de debilidad, está en riesgo, sus convicciones están en riesgo. Y por eso es importante que los creyentes conozcamos la palabra de Dios. Ahora, el Señor llama a los que les encomienda la labor de predicar el Evangelio a ser discípulos, lo cual implica que toda aquella persona que se convierte como discípulo nunca puede considerar que lo ha aprendido todo, que lo ha alcanzado todo y que por lo tanto no tiene necesidad de seguir desarrollándose y de seguir aprendiendo la palabra de Dios, nuevos enfoques, nuevas aplicaciones de la palabra de Dios, siempre obviamente dentro de la enseñanza, del contexto, de lo que es la Escritura como un todo. Entonces, la primera clave para vencer es estar informados. La segunda clave es estar equipados, porque podemos tener la información, pero sin el equipamiento, pues será difícil poder luchar contra, como dice la palabra, contra fuerzas espirituales de maldad. Y la tercera clave es estar bien entrenado. Porque una persona puede tener los medios, pero si no sabe cómo usar esos medios, puede tener las armas. Un soldado puede estar dotado de toda clase de armas,
pero si no sabe cómo utilizar esas armas, entonces le servirán de muy poco. No podrá ser efectivo, no podrá ser eficiente y no podrá resguardarse como resultado de usar armas que pueden ser armas ofensivas o armas defensivas. Entonces vamos primero a considerar la clave número 1, estar bien informado. Bueno, en toda batalla, en toda guerra, es preciso y determinante saber de qué manera opera el enemigo contra el cual se va a luchar. Por eso todos los países, todos los ejércitos del mundo tienen personal de inteligencia, personal que se encarga justamente de conocer cuáles son las estrategias que usa el enemigo, qué tipo de armamento usa, cuáles son sus posiciones, con qué fuerzas cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario estar bien informado acerca de la manera cómo opera el enemigo para hacerle frente. Entonces, necesitamos conocer las estrategias del enemigo. La Biblia dice que no desconocemos las maquinaciones de nuestro enemigo. Obviamente hay personas que las desconocen y solamente podemos conocer las maquinaciones, las estrategias, la forma de operar el enemigo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Es en la Biblia como podemos nosotros aprender cómo funciona la manera de funcionar del enemigo. Entonces, debemos conocer sus tácticas y quisiera examinar algunas de esas tácticas que el enemigo utiliza para tratar de alejarnos de Dios, para tratar de desanimarnos, para tratar de minar nuestra fe, de debilitarnos. Y una de esas tácticas es precisamente crear dudas sobre la confiabilidad de Dios. Hay muchos testimonios de personas que llegan a dudar de la confiabilidad de Dios y el enemigo termina engañándole. Y esta no es una estrategia nueva, es una estrategia antigua. Desde el principio, cuando Satanás comenzó a operar en la raza humana, para tratar de influir en la raza humana, esta fue básicamente una de las primeras o la primera estrategia que él usó. Y el enemigo, a través de esta estrategia de tratar de crear dudas sobre la confiabilidad de Dios, lo que trata es de convencernos de que los motivos de Dios hacia nosotros son egoístas, de que Dios no hace lo que hace porque nos ama, sino que Dios tiene otra cosa en mente que no nos quiere dar a entender. Por eso cuando en el diálogo con Eva, él le dice, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol porque vas a morir, y entonces sabemos que eso no es lo que Dios le dice. Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Entonces Eva, recordando esas palabras, dice, no, Él nos ha dicho es que no comamos de este árbol en particular. Y entonces, porque si no vamos a morir. Y la respuesta de Satanás es, poniendo en ese momento en tela de juicio la veracidad de Dios, es, no morirás. No morirás. En otras palabras, Dios te dijo que morirás, pero no vas a morir en realidad. Porque sabe Dios, dice Satanás, que el día que comas del árbol serás como Dios, serás semejante a Él, serás como Él, sabiendo el bien, sabiendo el mal. Entonces allí Eva es persuadida y luego ella persuade a su vez a Adán para que haga lo que Dios le dijo que no hiciera, para que desobedeciera. Entonces, el diablo siempre también, al tratar de crear dudas sobre la confiabilidad de Dios, nosotros declaramos, creemos y confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es de manera veraz, de manera cierta, es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo tratará de convencernos de que en la Biblia no está totalmente la verdad de Dios, que no toda la verdad de Dios, lo que Dios ha querido revelar, está en la Biblia, sino que hay otros libros, sino que hay otro escrito, sino que hay nuevas revelaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, a través de eso, justamente, al decir o al convencer a alguien de que en la Biblia no está toda la verdad,
entonces también creará dudas acerca de la confiabilidad de Dios. Porque el diablo sabe, el enemigo sabe que la duda debilita, que la duda destruye las bases de la relación con Dios. Entonces, por eso el enemigo siempre está tirando esa semilla, a ver si consigue terreno fértil en nuestra vida para que, sembrando cizaña y tratando de crear confusión y duda en nuestros corazones, porque al crearse la duda, entonces ponemos en tela de juicio lo que Dios manifiesta. Entonces el enemigo trata de hacernos crear dudas, de hacernos dudar acerca de la existencia de Dios, acerca de la veracidad de la palabra, diciéndonos que hay errores, que hay cosas que han sido insertadas en la Biblia, que hay contradicciones, en fin, que hay cosas que no han sido verificadas históricamente, como que si los historiadores que se aproximan a la Biblia para comprobar su veracidad en realidad estuvieran buscando a Dios, y en realidad lo que buscan por lo general es desacreditar la Biblia, y a través de lo que ellos llaman ciencia y usando la arqueología, la historia, etcétera, la geografía, entonces ellos tratan de desacreditar lo que la Biblia dice. Pero nosotros vemos que eventualmente a lo largo de la historia la misma arqueología lleva a la conclusión de que lo que la Biblia dice es así, ¿ve? Y entonces quienes quedan desacreditados son aquellos que intentaron hacer lo mismo con la Biblia. Entonces trata el enemigo de hacernos dudar acerca del amor de Dios, y por eso hay muchas personas que dicen entonces, si Dios es amor, ¿por qué permite tal cosa? Si Dios me ama, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando por esto? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué pasó por este sufrimiento? ¿Por qué hubo esta tragedia? Entonces comienzan a cuestionar aquello que la Biblia dice de que Dios es amor. Comienzan entonces el enemigo a tratar de hacernos dudar acerca de las promesas de Dios. Y hay muchos que llegan a la conclusión, no, es que esas promesas no son para este tiempo. Ciertamente hay promesas que se han cumplido. Dios cumplió, por ejemplo, por decir algo, le cumplió las promesas a Abraham, cumplió las promesas en cuanto a la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo. Y hay promesas como esas que ya se cumplieron, pero hay otras promesas que Dios sigue cumpliendo. Sin embargo, hay quienes llegan a la conclusión y lo enseñan y consiguen oídos que les escuchen y corazones que les crean acerca de otras muchas promesas que están en la Biblia, y ellos comienzan diciendo que ya no son para este tiempo, y es el enemigo mismo que está detrás de tratar de inculcar esas enseñanzas falsas que ponen en duda la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Ve? Y al poner en duda la fidelidad de sus promesas, pueden poner en duda la fidelidad de Dios en su conjunto, en cuanto a todo lo que Él ha prometido. Entonces, una de las tácticas es crear duda sobre la confiabilidad de Dios. Otra táctica usada por el enemigo para atacarnos es un ataque frontal, en forma de persecución manifiesta. Hoy en día pues no se ven esas persecuciones como ocurría en el pasado en la mayoría de los países. Todavía en el tiempo cuando yo me convertí, viviendo en Venezuela, en el tiempo cuando yo me convertí, la iglesia en cierta manera sí era perseguida, ¿no? En el sentido de que muchas veces se tiraban piedras a las iglesias, había burlas, había ataques de parte de la prensa, había ataques frontales de la iglesia oficial tratando de desacreditar a las iglesias cristianas evangélicas, a sus ministros, tratando de, por ejemplo, tildando de fanáticos y otros adjetivos similares. Esos eran ataques frontales. En otros países a los creyentes se les asesinaba, y aún hoy hay lugares en África, en el Medio Oriente, y donde los creyentes no pueden manifestar su fe y tienen que reunirse de manera secreta, como ocurría en la Unión Soviética, y hoy en día inclusive en China los cristianos son perseguidos.
Y entonces el enemigo usa eso para tratar de frenar la expansión, la predicación del Evangelio del Señor. Entonces el enemigo usa muchas veces esas tácticas frontales, donde no les da resultado. Bueno, la iglesia ha sido perseguida, los creyentes han sido perseguidos desde el principio, cuando se constituye la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles. Luego los emperadores romanos y en otras partes persiguieron a los cristianos, y el enemigo se dio cuenta que usando esa táctica, en lugar de frustrar o de detener la expansión y la predicación del evangelio, por el contrario, se seguía expandiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo a través de esta táctica? Lo que busca es convencernos de que seguir a Cristo implicará poner en riesgo muchas veces hasta nuestra vida, nuestra seguridad y hasta la seguridad de nuestra familia, o perder a los amigos, que tendremos problemas con nuestros familiares en el trabajo, etcétera, etcétera, por causa del evangelio. Y yo creo que este es un precio que obviamente uno tiene que pagar si realmente quiere ser un discípulo de Cristo o se considera discípulo o discípula de Cristo. Es un precio que hay que pagar. Primera de Pedro 4, 12 al 16, dice así, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y yo he subrayado la palabra fuego de prueba, porque pienso que lo que estaba en la mente en ese momento cuando fue escrita esa frase es que, como dice en otra parte, el oro se prueba con fuego, porque lo que se busca al someter, al fundir el oro en su estado natural, es que la escoria o las impurezas que pueden ir o formar parte de aquella pieza, aquella pepita, que lo que es el resultado de la minería, pueda surgir a la superficie y luego ser retirado. Y lo que permite eso justamente someter a el mineral, el metal, en este caso el metal, someterlo al fuego, porque el fuego ayuda a purificar. Lo que está detrás de esto es que la prueba, las dificultades, ayudan a purificar el carácter del cristiano. Y un oro que ha sido sometido a ese proceso de purificación va a ser más valioso que un oro estando en estado natural, cuando ha sido sacado a través del proceso de la minería, pues su valor es menor porque contiene impurezas. Cuando un cristiano es sometido al fuego de la prueba, si se enfoca adecuadamente si se enfoca adecuadamente y considera adecuadamente la prueba como una dificultad acerca de la cual tiene que sobreponerse, si piensa de la prueba como algo que Dios permite, pero que Dios, dice la Biblia, no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos resistir, lo que está buscando Dios es que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra profesión se purifique y se revalore. Entonces, Pedro dice aquí que cuando la dificultad venga, que no la veamos como algo extraño, sino que cuando las pruebas vengan, debemos considerar que eso es parte de la lucha del cristiano, de la vida cristiana. Entonces dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Vuelvo a repetir que está en 1 de Pedro 4, 12 al 16. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, de la misma manera como persiguieron a Cristo, al Hijo de Dios, pues los cristianos estamos potencialmente siempre expuestos a eso. Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, porque Cristo venció las pruebas, y habiendo vencido todas las pruebas, dice que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, si nosotros enfrentamos las dificultades y las pruebas con el mismo espíritu, la misma determinación, la misma confianza, el mismo deseo de agradar al Padre, como lo hizo Jesucristo, entonces el destino de los creyentes que superen las pruebas es similar al destino de Cristo ahora.
Entonces dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, es decir, maltratados, insultados, subestimados, etcétera, etcétera, sois bienaventurados, es decir, bendecidos, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, cuando un creyente, una creyente sufre por causa del Señor, es el Espíritu de Dios el que da la fortaleza para poder sobreponerse a las dificultades. Entonces dice, ciertamente de parte de ellos, ¿de quiénes? De los que atacan, de los que humillan, etc. Él es blasfemado, el Señor, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, el creyente que soporta la prueba y la tentación se mantiene fiel a su profesión, a su fe, a su discipulado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios. Ahora, segunda de Timoteo refuerza esto. Ya no es, el escritor ya no es Pedro, es Pablo, que dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, Pedro dice que no debe parecernos cosa extraña. Pablo afirma que el que quiere vivir piadosamente, es decir, en el temor de Dios, en la reverencia, en el respeto y la obediencia a Dios, va a padecer persecución de una forma u otra. Entonces, la táctica de ataque frontal en forma de persecución manifiesta puede darse, puede usarla el enemigo. Otra táctica es cuando el enemigo no ataca frontalmente, pero lo que está buscando es que los creyentes bajemos la guardia, que nos descuidemos, que descuidemos la oración, que descuidemos la lectura de la Biblia, porque cuando el creyente es perseguido, un verdadero creyente, un verdadero discípulo del Señor, se aferra a la oración, se aferra a la búsqueda, se aferra a las promesas de Dios, lee la palabra, en fin, se agarra del Señor, buscando fortaleza en el Señor. Pero cuando la vida no está matizada por las dificultades y las pruebas, aunque sean de tiempo en tiempo, porque el enemigo no está todo el tiempo atacando. Él, como ya lo dijimos anteriormente, en el caso de Jesús, a veces se aleja por un poco de tiempo. Entonces, él lo que está buscando es que nos descuidemos. Otra táctica para que nos descuidemos, porque una vez que nosotros nos descuidemos, entonces vamos a parecer vulnerables. Y podemos estar vulnerables porque no hemos estado como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente para cuando lo necesitaron, que es una figura del poder, de la unción del Espíritu Santo. Pero las 5 fatuas, o las que no estaban preparadas, no tenían suficiente aceite y por tanto se quedaron fuera cuando llegó el esposo. Táctica número 4 es cuando el enemigo trata de crear confusión mediante falsas doctrinas. Y hoy en día vemos eso. No es nuevo, no es nuevo. Si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que en ciertos tiempos, en ciertos momentos, ya desde la época de los apóstoles, se estaban tratando de introducir enseñanzas que confundían a los discípulos, sobre todo a los discípulos a los que no eran judíos, a los gentiles. Y se trataban de meter doctrinas, y los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén se reunieron para considerar el asunto, y al considerar el asunto tuvieron que escribir cartas y decir, esta es la manera como se va a actuar. Posteriormente, a lo largo de los siglos y algunos de los concilios de la iglesia a lo largo de la historia se dieron como consecuencia de que habían falsas doctrinas que negaban, por ejemplo, que Jesucristo se hubiese encarnado, que negaban la Trinidad, que negaban otro tipo de enseñanzas que tienen su fundamento en la Biblia. Y la idea del enemigo siempre es tratar
de confundir, de tratar de crear confusión. Y esto lo hace él generalmente a través de predicadores carismáticos y que son manipuladores. Y cuando hablo de carismáticos, en este caso no me estoy refiriendo a los que a las iglesias carismáticas como las iglesias pentecostales, sino me refiero a gente que fácilmente es aceptado, que influyen fácilmente sobre las personas, que consiguen muchos seguidores y que comienzan a enseñar cosas que no están basadas en la Biblia, que constituyen errores que no tienen fundamento en la Biblia. Entonces, el enemigo usa predicadores que han sido confundidos y que por su propia concupiscencia han sido engañados, pero también usa a escritores que se vuelven populares y que comienzan a escribir textos que contienen las semillas de falsas doctrinas. Y no es extraño, mire, esto es algo, es una historia, como dije desde el principio, que tiene ya casi 2000 años. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, es un testimonio de la advertencia que ya se viene haciendo a los creyentes. El apóstol Pablo decía que después de su partida se levantarían en la iglesia lobos rapaces y gente enseñando falsas doctrinas. Pero escuchemos lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 y versos 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, está hablando a la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, porque ellos no vienen de frente, ellos usan la Biblia, ellos usan una serie de estratagemas con las cuales van manipulando. Pero recuerde lo que estamos, una de las cosas que yo dije, que una de las causas por las cuales mucha gente son engañadas es por falta de conocimiento. De manera que para vencer este tipo, para reconocer en primer lugar, y para vencer este tipo de tácticas del enemigo, debemos entonces tener presente esta clave número 1, que es estar bien informados. Entonces sigue diciendo aquí que introducirán herejías, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que esto es un hecho, porque no son pocos los que siguen. Sabemos de grupos de estos que está bien denominarlas como sectas, porque tienen enseñanzas y prácticas que son extra bíblicas, que no están basadas en la Escritura. Y cuando uno los ve, me acuerdo cuando estábamos pastoreando una iglesia en Dallas, Texas, que cerca de la iglesia había un templo, había sido un cine, y lo habían comprado y lo convirtieron allí en un templo, donde se reunían pero una cantidad grandísima de personas que mal enseñadas, siguiendo enseñanzas que no tienen su basamento, enseñanzas de hombre, que no tienen su basamento en la Escritura. Entonces, muchos de estos, ¿por qué lo basan? Ahí tenemos, por ejemplo, esta gente que manipula estos grupos que se llaman Paren de Sufrir, donde el fundador y líder mundial de este grupo vive como un rey, y así muchos de ellos, ¿no? Que lo que hacen es explotar al pueblo, desplumar al pueblo, para ellos vivir como reyes, dando la idea a sus seguidores de que son unos iluminados, unos profetas con revelaciones especiales, pero que llegan a la conclusión de que ellos representan a Dios. Dice entonces que muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque entonces cuando estas personas son desenmascaradas, muchos de ellos, que eso sale a la luz pública, y hoy en día con el uso de las redes sociales y todas las posibilidades de comunicación que hay, es fácil que se conozcan todos los escándalos. Entonces, ¿qué pasa? El público en general tiende a generalizar y mete dentro del mismo grupo de manipuladores y engañadores
a todas las congregaciones, a todas las iglesias y a todos los ministros. Entonces, dice aquí que el camino entonces de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que decía anteriormente, estos personajes, hombres y mujeres que siguen estos caminos, por lo general llegan a acumular fortunas. Y esas fortunas les permiten vivir engañando a la gente, aprovechándose de ellas y sacándole hasta el último centavo, les permiten vivir como ricos. Pero dice la Biblia que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que en algún momento Dios va a llamar a cuenta. Ahora, ¿por qué Dios permite? Porque es una pregunta lógica y algunos se la harán. ¿Por qué Dios permite que se levanten personas como estas usando el nombre de Cristo, usando partes de la Biblia y diciendo que representan a Dios? Mire, cuando una persona realmente quiere buscar a Dios y comienza a buscar a Dios y se ocupa en lo que debe ocuparse un discípulo, un creyente, una creyente, que es orar a Dios, leer la palabra, practicar la palabra, obedecer lo que la palabra dice, se va a dar cuenta, va a ser capaz de identificar lo que es el error, lo que es la manipulación. Y entonces se va en algún momento a volver a Dios. Va a buscar a Dios, va a salir de allí. Pero hay mucha gente que no quiere realmente vivir de acuerdo a los cánones o a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso son fácilmente engañados y manipulados. Algunos quieren vivir una experiencia de misticismo constante, donde todo el tiempo se les esté hablando de profecías y de este tipo de lenguaje. Sabemos lo que dice la Biblia. Creemos en los dones del Espíritu, cuando son usados y se manifiestan de acuerdo con la palabra de Dios, donde la profecía es juzgada, donde los dones están dentro del orden que está establecido desde 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, y si manejan de acuerdo a eso, pues entonces los dones van a operar de acuerdo con el propósito de Dios. Pero cuando no es así, entonces hay un grupo de personas que son fácilmente manipuladas. Otra táctica del enemigo es tratar de obstaculizar el compromiso y el servicio cristiano. Hay personas que son llamadas a servirle a Dios, a servir en el ministerio. No todos son llamados, es un don, pero el que es llamado debe escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hay personas que escuchan el llamado de Dios, pero siempre tienen una excusa. El diablo siempre, el enemigo siempre les pone una excusa y siempre están entonces mordiendo el anzuelo. Y algún día, sí, yo sé que el Señor me ha llamado, y yo sé que el Señor me ha llamado, y yo sé que el Señor me ha llamado, pero tengo que arreglar esto, y tengo que arreglar aquello, y todavía, y entonces el enemigo los mantiene en eso, y sabiendo que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos, cada vez que hay una persona que es llamada al servicio de Dios, y esa persona por alguna forma u otra retrasa ese llamado, el único que ha sacado ventaja allí es el enemigo, porque mientras menos personas estén predicando la palabra de Dios, entonces la extensión del evangelio se va haciendo cada vez más lenta, y la Biblia dice entonces que la mies es mucha y los obreros pocos. Otra táctica del enemigo es que el enemigo, cuando no logra poner en duda la palabra de Dios, cuando no logra que se ponga en duda la confiabilidad de Dios, cuando no hay persecución manifiesta o cuando no le ha dado buen resultado esa persecución frontal, el enemigo entonces trata de incitar dentro de la iglesia, trata de incitar a la división entre los creyentes. Entonces es una táctica muy común. Muchas iglesias, o que hoy en día se denominan iglesias y que están funcionando institucionalmente como iglesia, son el resultado de divisiones internas. La división obviamente no es algo que Dios
promueve. Pero hay gente que el enemigo confunde o incita para que comience a crear divisiones dentro de la iglesia. Entonces, cuando el enemigo hace eso y tiene éxito, usa cualquier artimaña y a veces cualquier excusa para crear divisiones. Algunas veces hay personas que dicen, no, es que este pastor predica muy corto, o si no, que predica muy largo, o si no, que no profundiza, o si no, que el mensaje es un mensaje que la gente no lo entiende porque es demasiado profundo. O si no, comienza entonces que no le dan oportunidad a la gente. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces a veces es por causa, por ejemplo, de tensiones raciales. Yo recuerdo que en una oportunidad, en una iglesia donde pastoreamos, había personas de diversas nacionalidades y en una tendencia que es hasta natural, la gente tendía a formar sus grupos de acuerdo con las nacionalidades. Entonces nosotros analizando el asunto llegamos a la conclusión de que eso no podía ser. De que no podía ser estos aquí de esta nacionalidad y aquellos no. Cuando uno viene a Cristo, ya lo hemos considerado, entonces no hay griego, no hay judío, es decir, no hay gentiles, no hay judíos. Entonces no somos de una nacionalidad o de otra. Cuando venimos a Cristo tenemos un Padre común que se llama Dios. Somos hijos de Dios. Y entonces no debemos ni podemos discriminar o subestimar a los demás por su nacionalidad o por su raza, etc. Y eso no es nuevo, porque en tiempos de los apóstoles inclusive ocurrió. En Hechos 6, dice así del 1 al 13, en aquellos días como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya eso creó un roce allí, divisiones entre los hermanos. El enemigo usa eso como táctica muy común. Y si no se logra identificar la causa o las fuentes de la división, siempre se corre el riesgo de que el enemigo saque ventaja y muchas iglesias se dividen porque el enemigo ha logrado justamente de que se aparte la mirada de lo que es fundamental, de lo que es el amor, de que lo que es soportarnos unos a otros, de que tenemos un llamado, una visión común, y muchos son víctimas de estas personas que muchas veces están dirigiendo esos actos de división. A veces hay rivalidades entre los líderes y el enemigo utiliza eso. Cuando hay líderes que pierden la visión, que ya dejan de poner su mirada, sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que por otro lado, entonces ya comienzan a darle más valor y relevancia a su liderazgo y a lo que tienen en mente, a sus agendas, a lo que quieren alcanzar. Entonces ya pierden la visión de que lo más importante es la obra del Señor, y muchas veces esas personas son incitadas por el enemigo, líderes, para crear división. También otra táctica del enemigo es motivar o promover el orgullo espiritual o la autosuficiencia. Y una de las cosas que hemos visto y que ha impactado muchas iglesias que tenían, iglesias florecientes y que tenían mucho potencial, y que Dios usó poderosamente o ha usado poderosamente esas iglesias, es que a veces hay un orgullo, se crea un orgullo espiritual. Cuando se les pregunta muchas veces de qué iglesia eres tú, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la... sí, y entonces el coro, los músicos, o el predicador, el templo, los programas, todas esas cosas, entonces van creando un sentimiento de superioridad en comparación con otras congregaciones que no cuentan con todos esos medios. A la larga, el enemigo va usando eso, el orgullo espiritual, para también ir socavando las bases espirituales. Entonces, con el tiempo, muchas veces
la iglesia sigue manteniendo esos recursos, es decir, buenos músicos, buenas instalaciones, buenos programas, muy elaborados, con recursos, pero se va perdiendo la espiritualidad, la esencia. Al perder la humildad, al perder la sencillez, al olvidarse de los orígenes, de dónde nos sacó el Señor, y creer que somos superiores a los demás o que somos más espirituales que los demás, a la larga entonces se produce un estancamiento en el desarrollo y en el crecimiento espiritual. Puede que el número de miembros aumente, porque como lamentablemente hay personas que se acercan a la iglesia y que lo que los impacta es la música, el ambiente que hay en un momento, en los momentos durante los servicios. Entonces eso es lo que les gusta. Había otra parte donde asistían, no había lo mismo, entonces aquí hay mejores músicos, mejores cantantes, etc. Y entonces hay gente que se suma, pero no crecen espiritualmente, no profundizan espiritualmente, porque hay el riesgo de que se estanquen a causa del orgullo espiritual. Otra táctica del enemigo es infiltrar. El enemigo infiltra a sus agentes, infiltra falsos hermanos, y son personas hipócritas. Son personas que han entrado en la iglesia con un propósito que no es precisamente espiritual. Y esto se ha visto a lo largo del tiempo, de la historia, ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces el enemigo infiltra allí, porque al infiltrar a alguien, y por lo general esos infiltrados alcanzan o se ganan la confianza del liderazgo, del pastor y de muchos otros, que a veces creen que esos que se han acercado los ven muy interesados, muy dinámicos, y que esto nos sirva para que cuando se acerque a alguien dinámico o que quiera servir al Señor, vamos a desconfiar de todos los que vienen con ese espíritu. Pero sí hay que ser prudentes, porque muchas veces el enemigo introduce y seguirá introduciendo personas que no tienen la intención de buscar ni servir a Dios. Dice Gálatas 2:4 que hay falsos hermanos, dice allí, introducidos a escondidas, dice el apóstol Pablo, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, gente que llega, se gana la confianza, obtiene posiciones de liderazgo y luego comienza a introducir enseñanzas que no son bíblicas, que no tienen que ver nada con la Biblia, que comienzan a querer introducir prácticas, que es esto lo que debe hacerse, que una mujer santa, para ser santa tiene que hacer esto, un hombre santo tiene que hacer esto. Y así comienzan a, como dice la Biblia, a atar cargas, como dijo Jesús, y a ponerlas sobre los hombros de los hombres para socavar la libertad que hemos alcanzado en el Señor. Entonces hay gente que se introduce no solamente para buscar posiciones de liderazgo, sino porque tienen otro tipo de intención o están otro tipo de interés. Ananías y Zafira quizás sea un caso clásico de eso, porque el interés de Ananías no era realmente bendecir a los pobres, dando una ofrenda, engañando y diciendo que vendió una propiedad y que todo el dinero de la propiedad lo estaba dando para ayudar a los necesitados. Estaba dando una parte, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice que la propiedad era tuya. Si la vendías por un monto, tenías la libertad de dar o no dar, o de dar una parte, pero no vengas aquí a mentir, a tratar de engañarnos y hacer entender que estás haciendo una contribución que no se corresponde con la verdad. Y el problema no se trataba de la contribución, sino de la mentira, y por eso Dios quiso poner allí coto a la situación y juzgó y le quitó la vida a Ananías y Zafira por causa de eso. Y hay otra táctica, hermanos. Hoy precisamente estaba yo conversando con mi esposa y le decía que hoy en día, lamentablemente, la iglesia ha perdido credibilidad, ha perdido poder, ha perdido impacto. Lo estamos viendo desde hace un tiempo, vemos el declive de la iglesia. Cómo las conversiones disminuyen, como muchas de las iglesias que crecen
crecen por adición o por traslado y no por conversiones. Es decir, por adición o traslado quiero decir gente que estaba en una iglesia y que de pronto se movió a otra, porque ahí está la cosa buena, según dicen ellos, entre comillas, y entonces se trasladan y esas iglesias comienzan a crecer. Y si usted hiciera un censo y le pregunta a la gente si se convirtió en esa iglesia, muchos les van a responder, no, yo me convertí en tal parte, pero me vine a esta iglesia porque me gusta más aquí. Entonces eso lo vemos sucediendo. Entonces hay muchas iglesias hoy, por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban al templo y estaba allí un cojo o un mendigo pidiéndoles dinero, Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces, ¿qué tenía Pedro? Tenía el poder de Dios, y por eso aquel hombre fue sanado. Hoy en día muchas iglesias tienen plata, tienen oro, tienen buenos edificios, tienen buenas instalaciones, tienen recursos, pero no tienen poder. Y entonces, lo que hacía que la iglesia del principio, la iglesia de los apóstoles, el tiempo de los apóstoles, creciera y la gente del pueblo respetara la iglesia, era el hecho de que había poder, había respaldo tras la predicación del mensaje. Pero la iglesia de hoy tiende a declinar. Y una de las razones por las cuales creo yo que la iglesia tiende a declinar es por la mundanalización de la iglesia. La iglesia se ha mundanalizado en muchos aspectos. Es verdad que ha habido tiempos y todavía hay grupos que se van al extremo y comienzan con prácticas que realmente no tienen nada que ver con la doctrina. Recuerdo hace muchos años, teníamos unos amigos de una iglesia en cierto país donde las mujeres tenían prohibido usar pantalones, por supuesto que no, pero ni siquiera una falda de jean o de lo que llaman de mezclilla. No podían usar eso porque eso era del mundo. Sin embargo, yo en lo particular preferiría ser más extremista que ser demasiado liberal y correr el riesgo de ofender a Dios. Antes la iglesia, es verdad, habían una serie de restricciones, pero la gente trataba de buscar a Dios. Se daba énfasis a la oración, a la lectura de la palabra, a la evangelización, a la vida de santidad, de buscar a Dios de diferentes maneras, vigilias, etcétera, etcétera. Hoy en día la iglesia se ha mundanalizado y se ha permitido entonces que muchas cosas que antes era inconcebible que estuvieran en la iglesia o que los creyentes las admitieran o las practicaran. Entonces hoy en día sucede eso. ¿Qué pasó? Que antes la iglesia era perseguida, pero la iglesia crecía. Hoy en día no hay esa persecución y muchas iglesias son reconocidas por el gobierno, por el Estado. Estoy hablando de iglesias cristianas, evangélicas o protestantes. Son aceptadas. ¿Pero por qué son aceptadas? Porque en lugar de convertirse el mundo a la iglesia se ha venido convirtiendo al mundo. Y esto puede sonar duro y algunos pueden que no estén de acuerdo conmigo. Pero ahí están los números, ahí están las estadísticas, ahí está la realidad. La iglesia está retrocediendo. Y por eso hoy en día uno ve que hay mucha gente que profesa ser cristiano, cristiana, discípulos del Señor. Pero en poco tiempo ya uno no los ve en la iglesia. ¿Por qué? Porque el fundamento es muy débil. Y el mundo los atrajo fácilmente porque el enemigo introdujo en la iglesia una serie de prácticas donde la música se tiene que parecer a la música que no es cristiana en sus estilos, en sus arreglos, etcétera, etcétera. La forma de llevar las reuniones, particularmente yo no estoy de acuerdo con eso y lo digo así abiertamente. Yo he ido a lugares a visitar donde parece más una cafetería, parece más un Starbucks. Usted entra allí con su jarra de café y las sillas, las butacas han sido adaptadas para que usted vaya a beberse un café mientras disfruta de la música y del mensaje. ¿Ve? Entonces, la solemnidad en el servicio, en el culto, se ha perdido, creyendo que si nos modernizamos en cuanto a los estilos de los conferencistas y las luces y todo ese tipo de cosas, entonces eso va a hacer que los que no van a la iglesia, entonces vayan.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que muchas veces va, cuando ese es el ambiente, tienen una práctica, un cristianismo demasiado light o superficial, no tienen fundamento en la palabra de Dios, porque más bien los atrae, los hemos atraído, y digo hemos en sentido general, a través de prácticas muchas veces de marketing, de manipulación de masas, etcétera, etcétera. Y eso no lo necesita la verdadera iglesia. La iglesia que quiere crecer y prosperar tiene que ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, donde la influencia sea la del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, que había una multitud grande congregada y que lo oyeron predicar, él les dijo, esto que ustedes ven no es una borrachera. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, comenzó a hablar y a medida que fue hablando, entonces el poder del Espíritu Santo se derramó y toda aquella gente se convirtió. Entonces la iglesia necesita ese poder, necesita esa fuerza. Y sin esa fuerza, sin ese poder, sin esa persona que es el Espíritu Santo obrando, es difícil que nosotros lleguemos a estar informados correctamente para poder resistir los ataques del enemigo. Entonces el enemigo está cada vez mundanalizando más la iglesia, está usando esa estrategia para dar la idea de que nos hemos modernizado y nos hemos abierto, cuando en realidad lo que hemos hecho es debilitar. Una última táctica acerca de la cual quiero hablar y con la cual voy cerrando, es la táctica de incitar directamente a la desobediencia a Dios. A veces el enemigo, cuando ve que están dadas las condiciones, entonces incita a desobedecer a Dios. ¿Ve? Y en esos casos, por lo general, aquellas personas entre las cuales el enemigo tiene éxito utilizando este tipo de táctica, son personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra de Dios, que conocen la voluntad de Dios. Y sin embargo, en un momento determinado, como dice la Biblia, cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el enemigo, el pecado, tomando ventaja, el enemigo usa el pecado, entonces hace que la persona que es incitada peque finalmente. A Eva le insinuó con que Dios os ha dicho, no morirás. Con que Dios os ha dicho, entonces le dice, no morirás. Dios sabe que si comen, no morirán. Pero otras veces el enemigo motiva a prácticas pecaminosas. Entre ellas podemos mencionar el adulterio, la mentira, la fornicación, el yugo desigual, que los cristianos, los que son cristianos saben a qué me estoy refiriendo. Es decir, cuando un creyente decide entablar una relación o finalmente contraer matrimonio con una persona de una fe contraria o que no tiene fe, entonces ya eso va a significar un problema, es lo que llama la Biblia yugo desigual. Otros son motivados a la codicia, a vicios y a otras prácticas que saben que están mal, pero entonces el enemigo les susurra en sus corazones que Dios entiende, que es que somos humanos, que Dios entiende nuestra debilidad. Y entonces es una práctica que usa el enemigo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ya para terminar? Efesios 6, 11 al 13, yo les dije que hoy iba a continuar con el tema de la lección anterior y la semana que viene, si el Señor nos da vida, continuaremos con este tema porque entonces ya vamos a entrar a la segunda táctica, que es tener las armas adecuadas o tener el equipamiento adecuado, que es la segunda táctica.
Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. El equipo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No quiere decir, entonces, que vamos a caer si nos vestimos de la armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de un soldado de la antigüedad tenía un propósito. El casco, el escudo, la espada, la armadura en sí, que le cubría el pecho, lo que le cubría las piernas, o sea, todo tenía un propósito. Y todo aquí en este caso tiene un significado del cual vamos a hablar en el próximo estudio. Entonces dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Un soldado se pone una armadura para la batalla. Entonces, no vivimos todo el tiempo en batalla, ningún soldado vive todo el tiempo en batalla. Hay tiempos de batalla. Y hay tiempos donde no hay batalla. Entonces, para resistir en el día malo, en el día de la prueba y de las dificultades, hay que vestir la armadura para que habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme. Y ese es el propósito, esa es la aspiración de todo creyente. Todo creyente debe aspirar a estar firme, a mantenerse firme ante las luchas, las pruebas, las dificultades. Esa debe ser la aspiración, el propósito. Todo lo que hacemos para mantenernos firmes, porque el Señor dijo, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el fin. Entonces necesitamos hacerlo. Vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, clave número 1, memorice esto, estar bien informado. Y no hay mejor manera de informarse sino a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, si usted persevera, porque usted necesita leer la Biblia por su propia cuenta, pero también necesita esto que estamos haciendo, necesita el estudio bíblico. Usted necesita que alguien que conoce la palabra de Dios le oriente. Yo no tengo todas las respuestas, pero el Señor me ha dado algunas y las comparto con ustedes. Por eso espero que sea de bendición. Entonces, infórmese, estudie la Biblia. Y como esto está grabado, usted puede oírlo de nuevo. Usted puede oír, si va al canal de YouTube, desde la lección número 1 de estos estudios basados en la epístola o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Lo dejamos hasta aquí entonces. Entonces, como siempre les digo, si usted considera que este estudio puede serle de bendición a alguien más, compártalo. Compártalo. Hágase el propósito. Lo voy a compartir con 10 personas. Y usted déjele el trabajo a Dios. Deje que Dios obre y decida si va a tocar el corazón de esa persona para que se interese en escuchar la palabra del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, hacemos una oración y despedimos hasta el próximo estudio. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que en tu bondad nos has concedido, Padre, para analizar esta porción de la Escritura y darle, Señor, una aplicación práctica para nuestras vidas, para nuestro tiempo. Y tú sabes la situación por la cual vive la iglesia y muchos creyentes hoy en día. Ayúdanos a estar firmes, Señor, que podamos, Padre, entender la necesidad que tenemos de estar informados, Señor, acerca de tu palabra, de cómo obra el enemigo, de cómo podemos mantenernos firmes, Señor, y poder perseverar según tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Pido tu bendición para todos aquellos que han estado, Señor, pendientes de este estudio. Ayúdales de una manera especial. Da paz, da tranquilidad, haz provisión, que en medio de las pruebas, Señor, y de las necesidades, de la crisis económica, Señor, tú suplas toda necesidad conforme a tu riqueza, por tu gracia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad, hasta la semana que viene, si el Señor lo permite y nos da vida. El Señor les bendiga, con mucho gusto, pues comparto esta palabra con ustedes. Dios les guarde.